vamos a hablar un poco de generalidades, ¿no? de lo que ha sido la represión franquista aquí en la comarca de Écija. Y entonces voy a hacer un poco hincapié porque, bueno, he tenido la suerte de que casi todas las intervenciones que se han realizado en el entorno en todas las poblaciones de nuestro entorno, pues bien la he coordinado o he participado del equipo técnico, con lo cual conozco muy bien de primera mano todo este tipo de intervenciones exhumatorias que se han hecho en esta comarca. Y bueno, voy a hacer un breve repaso, ¿no? Y algo muy general, un poco de lo que ha sido, ya os comento, ¿no? La represión y todo el tema de lo que supuso el golpe de Estado de 1936 en nuestra comarca. Para ello, bueno, quiero empezar un poco para desmentir una serie de cuestiones que es lo que se ha creído tradicionalmente y lo que nos ha contado siempre la historiografía franquista de lo que supuso la represión y la cantidad de víctimas que hubo en nuestra comarca a qué fue debido, ¿no? Siempre se ha hablado de guerra, de que en un conflicto bélico se enfrentan dos partes y que en ese conflicto bélico, bueno, pues siempre hay víctimas producto de ese enfrentamiento bélico. Os pongo aquí esta fecha para que veamos cómo aquí no hubo ningún tipo de enfrentamiamiento bélico. Aquí el golpe de Estado se produce el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio de 1936, a las 9 de la noche, a las 3 de la tarde, Écija ya estaba tomada por los golpistas. La Luisiana, localidad en la que estamos hoy, es tomada el 19 de julio. Fuente de Andalucía es tomada el mismo 19 de julio. Luego ya Cañada de Rosal tardamos unos días más, que es el 25 de julio, cuando cae en manos de todas estas fuerzas golpistas. Y luego La Campana el 2 de agosto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, es entendible, Écija es la cabeza de la comarca, tenemos allí que hay ese de la Guardia Civil, hay también, vamos a ver, destacamentos militares, ¿no? Y además es un punto estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones para el control de lo que es la Nacional Cuarta, al igual que la Luisiana y Fuentes de Andalucía. De ahí esa rápida toma, digamos, ¿no?, de que todos los golpistas hacen por hacerse con estas localidades lo antes posible, para evitar cualquier tipo de sublevación, digamos, bueno, los sublevados son ellos, para cualquier tipo de revuelta después de haber tomado este tipo de poblaciones. Entonces, como podéis ver, en cuestión de una semana prácticamente nuestra comarca está en manos de los golpistas, ¿vale? Con lo cual aquí frente de guerra pues no hubo. Aquí ya desmentimos la primera verdad que siempre nos han contado, ¿no? Es que en una guerra pues hay víctimas de las dos partes, ¿no? Y siempre hay víctimas. Aquí hay víctimas, no hay guerra, aquí siempre, nada más que hubo víctimas de un solo bando. Bueno, el primer trabajo que se hace institucionalmente desde la Junta de Andalucía por conocer un poco la realidad de lo que pasó, de lo que fueron los resultados de esta represión, fue un análisis y un estudio de lo que fueron las víctimas de la represión en esta comarca, en toda Andalucía, y de las fosas, dónde podrían hallarse esas víctimas, a raíz de una serie de investigaciones que se empezaron a realizar en el 2005 aproximadamente y que de una serie de años. Es una publicación que podéis ver en la página web de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y que se llama el mapa de fosas. Ahí podéis ver toda la información que existe hasta el momento en Andalucía sobre víctimas y fosas de la represión. Entonces, he sacado unas cifras para que veamos un poco. La estimación de víctimas en la provincia de Sevilla es de 12.599 personas. El total de fosas que hay ahora mismo localizadas, bueno, no localizadas, que se saben, que tenemos conocimientos que existen en la provincia de Sevilla, son de 171 fosas donde se hallan estas 12.599 víctimas. De las que hasta ahora se han actuado y se han podido exhumar, bueno, o se han localizado o se ha hecho algún tipo de intervención, hasta el momento tenemos localizadas 53 de esas fosas. De las 171 hay solamente 53 localizadas. Hay 60 exhumadas porque aquí también se han incluido las que se exhumaron durante la transición. Dignificadas, es decir, que tienen un monumento, un lugar de dignificación y donde ya se han producido los enterramientos de las diferentes víctimas, tenemos 38. Bueno, dignificadas, perdón. Son los que están declarados lugar de memoria, estén intervenidas o no, son 38. Y de todas las fosas que se han intervenido en la provincia de Sevilla, tan solo hay 5 que se han exhumado y están dignificadas. Una de ellas las tenemos dentro de nuestra comarca, como es la fosa de La Campana.
Entonces, comparando todo este censo de víctimas de la provincia, dentro de la provincia lo que es la comarca, que ocupan estos 5 pueblos que estamos hablando, como son Écija, La Luisiana, Cañada Rosal, bueno, La Luisiana Campillo, Cañada Rosal, Fuente de Andalucía y La Campana, tenemos censadas hasta el momento un total de 578 víctimas. Ya os digo, esos censos los conocemos a través de estos diferentes estudios que se han hecho desde el punto de vista institucional y de algunos cronistas o historiadores locales que han investigado también sobre estos temas. En concreto, en Écija tenemos un censo de 292 víctimas, en La Luisiana, El Campillo son 39 víctimas las que tenemos censadas hasta el momento, en Cañada Rosal son 25 víctimas las que tenemos censadas, en Fuente de Andalucía 118 y en La Campana había censadas 161 víctimas. Entonces, dentro de nuestra comarca, las fosas que se han localizado y se han exhumado hasta el momento han sido Écija, que bueno, es un caso muy particular porque fue una exhumación que se hizo ya en los años de la transición, en el año 79-80, se sacaron los restos de las fosas donde se encontraban las víctimas y fueron depositadas en un panteón que se construyó el proceso para albergar los restos de estas personas. Ahora después comentaremos un poco lo que ha sido la intervención. El Panteón, se ha hecho una investigación que ha durado empezó en 2018 y ha concluido este verano, en 2023, en lo que fue la investigación de los restos que se encontraban dentro del Panteón. Y se ha hecho un estudio antropológico para ver cómo se realizó esa exhumación en esos momentos, que claro que no tenía ningún tipo de base científica. Ahí intervinieron familiares, intervinieron algún médico forense de la zona, pero no tenía ningún tipo de base científica. Lo que hicieron fue abrir las fosas donde se encontraban, donde decían los familiares y algunas personas que conocían dónde se encontraban, extrajeron esos restos, se intentaron individualizar, fueron colocados en bolsas de plástico de basura y se colocaron dentro de ese panteón. Después de la conclusión de los estudios que hemos realizado, tan solo hemos encontrado evidencias de 43 víctimas, es decir, restos óseos donde encontramos lesiones, es decir, bien fracturas por violencia o bien en lo que es la evidencia de haber tenido un disparo en el cráneo, que después ya lo comentaremos. Y entonces el total de víctimas que hemos podido contabilizar dentro de todas esas bolsas son 43. En La Campana, que fue la primera fosa que se sumó dentro de la comarca, que se empezó la intervención en 2014 y terminó en 2016, es una fosa bastante grande, pero que fue parcialmente destruida porque se encontraba en el antiguo cementerio municipal de La Campana. Ese cementerio fue trasladado y en ese cementerio se pretendió construir o ampliar lo que era un polígono industrial que había a los lados. Gracias a los familiares y una serie de personas, ¿no?, dentro del ayuntamiento de La Campana, pudieron paralizar esta ampliación de lo que fue el polígono industrial y entonces pudieron proteger lo que se conservaba de la fosa común, ¿no? En ella pudimos individualizar lo que fueron los restos de los 118 víctimas que había censadas, pudimos recuperar los restos de 38 víctimas y luego encontramos una gran cantidad de restos cremados, es decir, los quemaron, es decir, ellos lo que hicieron fue cuando fusilaron a todas las personas que había allí, los depositaron dentro de una fosa y le metieron fuego. Entonces nosotros lo que encontramos, después veremos diversas imágenes, fueron un montón de restos cremados que no pudimos individualizar, porque eran fragmentos. Imaginaros ahora lo que significa una cremación de una persona y cómo se la devuelven a la familia dentro de una urna. Bueno, pues eso fue lo que nosotros encontramos dentro de esa gran fosa, con lo cual no pudimos contabilizar el número de víctimas que había dentro. Y luego en Cañada Rosal, que es intervención que se empezó en el año 2021 y que todavía no está concluida, en la cual hemos podido localizar dos fosas y hasta ahora hemos podido sumar un total de 39 víctimas. Como he dicho, está sin concluir. Luego se han hecho otras intervenciones en Fuente de Andalucía, que después las veremos, pero bueno, no se obtuvieron resultados, ni se localizaron las fosas ni se localizó ningún tipo de víctima. Bueno, quiero comentar un poco cuáles son los objetivos del trabajo que nosotros hacemos, de lo que significa una actividad exhumatoria, lo que es la intervención dentro de una fosa común y la exhumación de esos cuerpos, ¿no? Los dos objetivos fundamentales que se pretenden es la identificación de las diferentes víctimas para que puedan ser entregadas a sus diferentes familiares
y poder cerrar ese largo duelo que llevamos en este país y que llevan estas familias esperando. Y luego, sobre todo, también otro hecho fundamental, que es el conocimiento de la verdad de todos los hechos históricos que acaecieron en esos momentos. Como ya hemos visto hasta ahora, se nos han contado una cantidad a lo largo de estos 40 años tanto los 40 años del franquismo como, digamos, hasta hace muy pocos años que se ha empezado a investigar sobre lo que fue esta realidad histórica de nuestro país, se nos han contado muchísimas mentiras y la historia fue construida y fue escrita por un bando que fue el bando de los vencedores, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos pretendiendo, además, ya os digo, de poder identificar, poder dignificar, poder darle dignidad a estas personas y que sus familias tengan algo de justicia en este respecto, es poder reescribir la historia y contar realmente lo que fue verdad. Y entonces, una de las principales cosas que fue verdad es que nosotros, dentro de lo que fue la comarca de Écija, bueno, en general la provincia de Sevilla, nosotros no tuvimos frente de guerra. Aquí no hubo dos bandos que se enfrentaron. Aquí hubo un golpe de Estado militar, los militares se instauraron dentro de estas poblaciones y después hubo una represión muy fuerte tras la instauración de este sistema de poder. ¿A qué fue debido? Bueno, sería ahondar en las causas, quizás sea bastante largo, ¿no? Podríamos tirarnos días discutiendo sobre... Pero yo creo personalmente que se trató principalmente de un problema totalmente económico. Aquí estamos en una comarca donde existían grandes latifundios y, bueno, la República intentó dar un poco de justicia, ¿no?, a las diferentes personas que se dedicaban al campo y que todo el mundo pudiera tener derecho a acceder a la propiedad de la tierra y a cultivar esa tierra. Y yo creo, desde mi punto de vista, que la reforma agraria que se pretendió en esos momentos y que, por ejemplo, en Écija se llevó a cabo en 2 puntos, tuvo mucho que ver en ese caso, ¿no? Los grandes latifundistas se unieron con los militares y de aquí vino la gran represión y la justificación que podemos encontrar a que hubiera tantísimas víctimas, entre ellos tantísimos jornaleros, porque la gran población, digamos, el segmento poblacional que más fue atacado fueron los jornaleros en este sentido, ¿no? Bueno, todo este tipo de intervenciones que nosotros realizamos están regidas, ¿no?, por una serie de legislación que hasta ahora, bueno, la primera ley que se promulga es la de 2007 del Estado de la Nación y luego la de Andalucía que se realiza en el año 2017 y luego la actual que se publicó en el año 2021, que es la ley actual que tenemos en vigor. Y hay una serie de protocolos que son el protocolo andaluz y el protocolo español, que son los que rigen y lo que nos marcan a los diferentes profesionales cómo tenemos que realizar los diferentes trabajos, cuáles son los profesionales que tienen que intervenir y de qué forma hay que hacerlo para poder garantizar, digamos, toda la cadena de custodia y que se puedan realizar las cosas desde el punto con la máxima garantía, con el máximo rigor y utilizando siempre desde el punto de vista científico la máxima calidad en los trabajos, ¿no? Bueno, aquí podéis ver una situación según el mapa de fosas de Andalucía, de las fosas que se establecen, que están localizadas, que están situadas dentro de nuestra comarca. Aquí tenemos aquí podéis ver, en la zona de la Campana, tenemos la situación de 2 fosas, una que, como ya he indicado antes, que fue sumada, terminó de sumarse en el año 2016, es la fosa que se encontraba en el antiguo cementerio municipal, y luego la otra fosa, que es la que se encontraba en la finca del Agua 8, la famosa fosa de las mujeres, que se encontraba en un pozo, que también fue intervenida, pero que no hubo resultado. Después veremos algunas imágenes de la intervención. Tenemos también otra fosa que estaba situada, que se situaba en Fuente de Andalucía, también en el antiguo cementerio, en lo que hoy es el Parque de la Libertad, exactamente, y que también fue intervenida, si no recuerdo mal, en el año 2021 y que tampoco no se ha llegado a localizar. Después veremos un poco las conclusiones. Aquí, dentro del término municipal de la Luisiana, hay situadas 2 fosas. Tenemos noticia de la situación de 2 fosas. 2 fosas que se encuentran en terrenos privados y están ahora mismo en el campo. Una bastante cerca de aquí y otra más cerca de Cañada del Rosal.
Como ya indico, están en terrenos privados y, bueno, actualmente, aunque la ley prevé la intervención dentro, digamos, determinados aspectos para poder intervenir cuando se encuentra la fosa dentro de terrenos privados, pero son, digamos que son procesos que son muy largos desde el punto de vista administrativo y bastante dificultosos. Diferente es cuando se encuentran en terrenos municipales, que normalmente los ayuntamientos solemos obtener con bastante facilidad la autorización para poder intervenir dentro de eso. Ya os digo, hay 2 fosas, pero conocemos la noticia, tenemos diferentes puntos de localización por diferentes testimonios, pero no se ha corroborado la existencia de esas 2 fosas hasta en la actualidad. Las de Cañada de Rosal, que efectivamente se han localizado las 2 dentro del antiguo cementerio municipal, hoy también es un parque periurbano frente al polideportivo municipal. En Écija también tenemos, hay localizadas 2 fosas, bueno, una que ya digo, como ya comenté antes, fue sumada en los años 80, en la época de la transición, y que se encuentra en el cementerio actual, y otra que se encuentra en lo que es el Cortijo de la Rabia, que tampoco está localizada hasta el momento, y donde se encuentra, creemos que hay víctimas procedentes de la Lantejuela. Bien, para poder comenzar nuestros trabajos es fundamental todos los trabajos previos que se han realizado por parte de los diferentes investigadores, sobre todo investigadores locales, historiadores que empezaron ya desde posterior a la transición a investigar sobre estos temas, pero sobre todo en este último siglo, desde principios del siglo XXI, ha sido cuando más se ha ahondado en estos momentos históricos, ¿no? Entonces, en nuestra comarca tenemos diferentes publicaciones. Hay una general, que es la de José María García Márquez, que habla de todo lo que fue la represión militar en la provincia de Sevilla. Aquí recoge documentación de todas las poblaciones de la provincia, por si alguno quiere consultar. Se encuentra en la mayoría de las bibliotecas municipales. Yo he podido comprobar que está en todas las bibliotecas municipales de por aquí. Luego, para lo que es el conocimiento de lo que fue la realidad, en Fuentes de Andalucía tenemos el trabajo que realizó Jesús Cerro en 41 años de memoria fontaniega, y que también, bueno, a través de diferentes testimonios, investigaciones archivísticas, registros civiles, pues él recoge un poco todo lo que fue la realidad y recogió el nombre de todas las víctimas y su historia dentro de todas las víctimas de Fuentes de Andalucía. Para lo que es el entorno de la Luisiana y Cañada Rosal, tenemos el trabajo de José Antonio Filter, lo que es Cañada Rosal, Crónica del siglo XX, en el tomo 1. Viene el listado de todas las víctimas, tanto de Cañada, de la Luisiana como de Campillo. Todo lo que él pudo recopilar a través de, ya digo, de diferentes testimonios. Es un trabajo que creo que empezó en torno al año 2000 o por ahí. Todavía existían bastantes personas, digamos, descendientes directos, ¿no?, de esas víctimas, personas que todavía que pudieron vivir todo lo que fueron aquellos momentos y que recordaban lo que pasó, ¿no? Recordaban los lugares donde se encontraban esas fosas y recordaban cuáles fueron las personas que desaparecieron, las personas que fueron asesinadas, y se pudo hacer esa lista de víctimas. En cualquier localidad lo primero que hacemos, bueno, es una recopilación de toda esta documentación que hay escrita, investigamos dentro de los archivos todo aquello que no se haya hecho con anterioridad, y sobre todo para nosotros es fundamental. Los testimonios han sido siempre los que nos han llevado a localizar, digamos, la fosa y a conocer a muchas víctimas y a poder reconstruir la historia, porque ya os comento, no solo para nosotros es importante el poder exhumar los restos de esas personas, sino el poder devolverles lo que es su identidad. Intentamos reconstruir lo que fue su historia a través de devolviéndole su biografía. Y para eso, bueno, es fundamental todo lo que nos puedan contar al respecto. Entonces, dentro de nuestras diferentes memorias, además de los resultados de las intervenciones, siempre aparece un apartado, lo que es la biografía de esas personas. Siempre solemos acompañarla con una serie de fotografías. Bueno, a través de los trabajos para nosotros es importante la fotografía de esas víctimas, y aquí tenéis la fotografía de dos víctimas. El de abajo a la izquierda fue el que fue alcalde de Fuentes de Andalucía en estos momentos y que fue asesinado, un gran personaje que muchos fontaniegos conoceréis, y que, bueno, no sabemos cuál es su paradero. Muchos dicen, parece ser que cuando lo fusilaron lo entierran en la fosa de Fuentes de Andalucía, otra gente lo ubican en Cañada de Rosal,
es que uno de los mecanismos, lamentablemente, uno de los mecanismos que utilizaron los represores fue, digamos, el trasvase de la población, de las diferentes víctimas de una localidad a otra, para que conseguir lo que ellos perseguían, que era que se le perdiera el rastro. Entonces es muy difícil hoy por hoy saber con toda seguridad dónde pueden encontrarse las diferentes víctimas. Hay personas que sí las sabemos con seguridad y otras personas que es bastante improbable. Entonces, ya os digo, debido a ese mecanismo represor que utilizaron, era el traslado poblacional, ¿no? De hecho, tenemos muchísimos testimonios de que hablan de los diferentes camiones que se movían por la comarca de un lado hacia otro, ¿no? Para cambiar de sitio a estas personas, ¿no?